¿Te has preguntado alguna vez quién fue realmente Melquisedec? Porque este misterioso sacerdote aparece de repente en las Escrituras, sin genealogía, sin pasado ni futuro aparente, y sin embargo es comparado nada menos que con el Hijo de Dios. Este enigmático personaje ha desconcertado a eruditos, teólogos y creyentes durante generaciones. Y hoy, más que nunca, su presencia resuena como una llave olvidada que puede abrir puertas profundas en la comprensión de la fe, la realeza espiritual y el sacerdocio eterno revelado en las Escrituras. En este vídeo nos adentramos en las sombras del Antiguo Testamento para seguir los pasos de un hombre que emerge como un destello entre los versículos: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él no es solo una figura pasajera, su aparición tiene peso profético y cada detalle de él lleva una carga de misterio y revelación que apunta directamente al corazón del mensaje de Jesús. Es imposible no sorprenderse por el modo en que su breve mención en Génesis resuena en Hebreos, como un hilo de oro que recorre siglos de historia sagrada, conectando lo antiguo con lo eterno, lo humano con lo divino. Aunque muchos personajes bíblicos tienen largas historias de linaje, batallas, dudas y milagros, Melquisedec no ofrece tal narrativa. Él rompe el molde. Es como si el cielo mismo hubiera introducido su figura para revelarnos algo más grande. Un sacerdocio que no depende de la sangre humana, ni de la herencia tribal, sino de una autoridad celestial directa. Y aquí está el punto crucial. ¿Por qué se compara a Jesús con él? ¿Qué dice esto acerca de la naturaleza eterna del Mesías? ¿Melquisedec era solo un símbolo? ¿O hay algo más profundo, quizá incluso sobrenatural, escondido detrás de ese nombre? Cuando observamos las enseñanzas de Jesús, vemos que a menudo desafiaba las estructuras religiosas de la época. Él hablaba con autoridad que no venía de los hombres, sino del Padre. Él sanó, liberó y enseñó con gracia y verdad, todo fuera de las normas tradicionales de los sacerdotes levíticos. Así que cuando la carta a los hebreos declara que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, no se trata solo de una comparación simbólica, es una revelación de una nueva alianza, de una alianza superior, de acceso directo a Dios, que ya no depende del templo físico, sino de un templo vivo y eterno. Imaginemos el impacto que esto tuvo en los primeros cristianos y en nosotros hoy. En un mundo donde todo parece requerir credenciales, linajes y sistemas establecidos, el sacerdocio de Melquisedec nos recuerda que el llamado de Dios trasciende las reglas humanas. Él elige, unge y envía a quienes están en sintonía con su voluntad, tal como lo hizo con su Hijo. Y esta profunda conexión entre Melquisedec y Jesús nos lleva a reflexionar sobre cómo nos acercamos a Dios. ¿Buscamos una relación ritualista, limitada a las tradiciones, o estamos dispuestos a entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió, sostenidos por un sacerdocio eterno? Algo poderoso está a punto de ser revelado. Si alguna vez has sentido que la Biblia esconde más de lo que parece, si has estado buscando respuestas sobre la identidad espiritual, la autoridad divina y los misterios que unen el cielo y la tierra, entonces prepárate, porque este recorrido en torno a la figura de Melquisedec no se trata solo de la historia antigua, se trata de la hora, de tu fe, de la llamada de Dios a tu vida en este mismo momento. Y es precisamente aquí donde empezamos a levantar el velo. E agora que hemos aberto esta porta para os mistérios mais profundos da palavra, é o momento perfeito para convidar você a algo ainda mais poderoso, a oração. Porque falar de Melquisedec é falar de sacerdócio, de intercessão, de comunhão direta com o Deus Altíssimo. E a oração é exatamente isso, o fio invisível que nos conecta ao trono da graça, ao lugar onde o céu escuta e responde. Por isso,
Te invito con todo mi corazón a escribir tu petición de oración aquí abajo, en los comentarios. No tengas miedo ni vergüenza. Este espacio es una comunidad de fe y estamos aquí para levantar unos a otros, para interceder juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Escribe lo que hay en tu corazón, ya sea una palabra, una necesidad, un agradecimiento o una lucha. Vamos a orar contigo y por ti. Nada es pequeño o demasiado grande para el poder de Dios. La oración no es solo un acto espiritual, es un arma celestial. Cuando oramos, movemos los cielos. Cuando oramos, el enemigo tiembla. Cuando oramos, los milagros suceden. Así como Melquisedec bendijo a Abraham, nosotros hoy nos unimos para bendecirnos unos a otros en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno. Y si este mensaje ya está tocando tu alma, si sientes que algo especial está ocurriendo mientras escuchas estas palabras, no te vayas sin dejar tu me gusta a este video. Eso nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que también están buscando respuestas, revelación y dirección espiritual. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora al canal. Estamos creciendo juntos, día a día, con mensajes que no solo informan, sino que transforman vidas. Porque lo que sigue en esta historia va a abrir tus ojos de una forma que quizás nunca imaginaste. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vamos a descubrir a continuación sobre Melquisedec te llevará a comprender por qué Jesús fue revelado como sacerdote de una orden eterna. Melquisedec aparece en las páginas de la Biblia como un rayo en una noche silenciosa. Sin previo aviso, sin presentación, aparece en Génesis 14, en uno de los momentos más inesperados de la vida de Abraham. El patriarca acababa de regresar de una batalla donde rescató a su sobrino Lot, derrotando a poderosos reyes en un acto de valentía y fe. Y es precisamente en este momento de victoria cuando entra en escena un personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era él? ¿De dónde vino? ¿Por qué aparece precisamente en este punto de la historia? No se dice nada de su origen, ni de sus padres, ni de su descendencia. Él simplemente aparece y bendice. Un rey que también es sacerdote, un hombre que representa dos autoridades en una sola persona, la política y la espiritual. Algo extremadamente raro en la narración bíblica y que inmediatamente nos hace preguntarnos, ¿por qué es tan importante para Dios esta unión de realeza y sacerdocio? El texto sagrado nos dice que Melquisedec trajo pan y vino y bendijo a Abraham con palabras que resuenan hasta nuestros días. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Con estas palabras, no solo reconoce el papel de Dios en la victoria de Abraham, sino que también se posiciona como alguien con autoridad para bendecir al Padre de la fe. Esto es enorme. Abraham, el elegido de Dios, se inclina y da los diezmos a este rey sacerdote. La escena está cargada de simbolismo y reverencia. Es como si el cielo mismo estuviera confirmando que Melquisedec no era solo un hombre común y corriente. Su nombre, su actitud, su gesto, todo en él destila misterio. Lo más sorprendente es que esta breve aparición tiene implicaciones eternas. Melquisedec desaparece de la narración tan rápido como llegó. No hay despedida, no hay continuación. Se disuelve en el texto, pero permanece como una figura cargada de poder espiritual. Algo se transfirió allí, un profundo reconocimiento espiritual, un linaje invisible que más tarde se revelará como la clave para comprender el sacerdocio eterno de Cristo. Abraham, el hombre que escuchó la voz de Dios, vio en Melquisedec algo que pocos percibirían, la presencia de una autoridad superior, una conexión directa con el cielo. Ahora dime,
¿Alguna vez has prestado atención a este detalle en la Biblia? ¿Has notado alguna vez cómo la aparición de Melquisedec cambia por completo el ritmo de la historia sagrada? Comenta a continuación si alguna vez este personaje te ha intrigado. Y si quieres, escribe allí: quiero entender los misterios de Dios. Esto nos ayuda a saber que estás caminando con nosotros en este viaje de revelación. Lo que hace aún más fascinante la figura de Melquisedec es el significado profundo de su nombre y su título, que no están ahí por casualidad ni como una simple descripción histórica. Melquisedec significa Rey de Justicia, y él era también conocido como Rey de Salem, lo cual se traduce como Rey de Paz. Estas dos dimensiones, justicia y paz, son fundamentales en toda la narrativa bíblica y aparecen constantemente como reflejo del carácter de Dios. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Este hombre encarna ambos títulos en una sola figura. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? En una época de reinos divididos, guerras constantes, sacerdotes y reyes que raramente se mezclaban, surge un personaje que representa los dos valores centrales del reino de Dios: justicia y paz, en la misma persona, anticipando la misión del Mesías. Porque ¿no es acaso Jesús mismo quien vino a establecer justicia verdadera y traer paz a los corazones atribulados? Desde esta perspectiva, Melquisedec no es solamente un personaje histórico, sino una figura profética que apunta directamente a Cristo. Es como si Dios nos estuviera dejando pistas, fragmentos de su plan eterno, escondidos en los detalles más misteriosos del Antiguo Testamento. Cuando pensamos en la justicia, pensamos en rectitud, en equilibrio, en el juicio justo de un Dios que no se equivoca. Y cuando pensamos en paz, no hablamos de la ausencia de guerra, sino de esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo puede venir de lo alto. Y es aquí donde la narrativa se vuelve aún más intrigante. La Biblia guarda silencio total sobre los orígenes de Melquisedec. No hay genealogía, ni padre, ni madre, ni descendencia. Esto es inaudito para la tradición bíblica, donde las genealogías son esenciales. Desde Adán hasta Jesús, la línea de sangre es un elemento clave para establecer legitimidad espiritual. Pero con Melquisedec no ocurre así. Es como si él viniera de otro tiempo, de otra dimensión, de una realidad diferente. Y no estamos hablando de ciencia ficción, sino de una revelación espiritual que desafía la lógica humana. La carta a los Hebreos hace énfasis en esto precisamente para mostrarnos que Melquisedec representa algo eterno, algo que va más allá del tiempo y de la carne. Este detalle, tan sutil y a la vez tan poderoso, transforma por completo nuestra manera de ver el sacerdocio en las Escrituras. Porque si Melquisedec no tiene principio ni fin en la narrativa, eso quiere decir que su sacerdocio es eterno. No está limitado por la vida, ni por la muerte, ni por las leyes humanas. Es un sacerdocio directamente conectado con el cielo, con el trono de Dios. ¿Y quién más tiene un sacerdocio eterno? Exactamente, Cristo. Es por eso que la Biblia dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Aquí se rompe toda lógica religiosa. Ya no se trata de heredar un título por linaje, sino de ser ungido por el Padre con un propósito eterno. Y si esto ya te está pareciendo revelador, espera a ver lo que ocurre cuando Abraham entrega el diezmo a Melquisedec. Este acto, que podría parecer simplemente una muestra de gratitud o respeto, es en realidad un reconocimiento espiritual profundo. Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, reconoce en Melquisedec una autoridad superior. Este momento no tiene precedentes. No era costumbre dar el diezmo a cualquier figura religiosa o política. El diezmo era sagrado, representaba la porción consagrada al Altísimo,
Y Abraham, sin haber recibido aún la ley de Moisés, actúa por revelación divina. Él sabía en su espíritu que Melquisedec no era un hombre cualquiera. Ese gesto revela mucho más que una transacción de fe. Revela la percepción espiritual de Abraham, su sensibilidad para discernir la presencia de Dios en las personas. Lo impactante es que Melquisedec ni siquiera pide el diezmo. Él solo bendice, y Abraham voluntariamente da. Este detalle habla del reconocimiento que nace del espíritu, no de la obligación religiosa. Es un acto de honor, de rendición, de entendimiento espiritual. Y al hacerlo, Abraham no solo confirma la autoridad de Melquisedec, sino que abre una puerta espiritual que se mantendría abierta hasta la llegada del verdadero sacerdote eterno, Jesucristo. Esa línea invisible que une a Melquisedec con Jesús empieza con este gesto. Y tú y yo estamos invitados a caminar por esa misma línea de revelación, dejando atrás las estructuras vacías y abrazando la realidad de un sacerdocio que no necesita templos de piedra, sino corazones dispuestos. Dime algo con honestidad. ¿Alguna vez habías entendido el diezmo desde esta perspectiva? ¿Habías visto la conexión entre Abraham y Melquisedec como una transferencia de reconocimiento espiritual? Si esto te está abriendo los ojos, escríbelo en los comentarios. Puedes comentar algo como: estoy entendiendo cosas que nunca vi, o yo honro el sacerdocio eterno de Cristo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos mensajes con más personas que, como tú, están despertando a una fe más profunda y real. Lo verdaderamente transformador en la figura de Melquisedec es la revelación que encontramos en el Nuevo Testamento sobre la naturaleza de su sacerdocio. Hasta ahora, hemos caminado a través de los detalles de su aparición y su conexión directa con Abraham. Pero cuando llegamos a las cartas del Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, todo cobra una nueva dimensión. Aquí ya no estamos hablando solo de historia antigua o de símbolos proféticos. Estamos frente a una comparación directa, una afirmación poderosa. Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto realmente? Significa que Jesús no heredó su sacerdocio como los levitas por nacimiento o linaje, sino que su sacerdocio fue dado directamente por el Padre, eterno, sin principio ni fin, como Melquisedec. Esta diferencia lo cambia todo, porque el sacerdocio levítico, aunque establecido por Dios para el tiempo del antiguo pacto, estaba limitado. Era frágil, humano, dependiente de sacrificios constantes y de un templo físico. Los sacerdotes morían, eran reemplazados, cometían errores, pero el sacerdocio de Jesús, como el de Melquisedec, es inmutable, es eterno, sin interrupciones, sin dependencia de rituales humanos. Esta verdad nos permite entender por qué Cristo no necesitó ofrecer sacrificios repetidos. Él mismo fue el Cordero. Su sangre no fue llevada a un altar de piedra, sino al altar celestial. Cuando leemos que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, no estamos ante una simple metáfora. Estamos ante una verdad espiritual que nos da acceso directo al trono de Dios, sin intermediarios humanos, sin templos, sin estructuras religiosas vacías. Es una declaración de libertad espiritual, de conexión eterna con el cielo. Pero vayamos más allá. El Salmo 110 ya había anticipado esta revelación siglos antes. En uno de los salmos más citados del Nuevo Testamento, el rey David declara bajo inspiración divina: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Aquí, en medio de un contexto de realeza y guerra, se introduce este sacerdocio como algo eterno, celestial, irrompible. Es como si Dios estuviera preparando desde el principio una nueva forma de acceso, una puerta que sería abierta no por genealogía, sino por elección divina. David, un rey conforme al corazón de Dios, mira hacia el futuro y ve la figura del Mesías como alguien que unirá autoridad e intercesión.
justicia y paz, realeza y redención. No es casualidad que este salmo se relacione directamente con Jesús. Él es el cumplimiento de esa promesa, el sacerdote rey que no necesita altar de oro ni linaje terrenal para ejercer su autoridad. Ahora piensa en esto. Si Jesús es sacerdote como Melquisedec, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Significa que no necesitamos otro mediador, que tenemos acceso directo a un sacerdote que comprende nuestras debilidades, que intercede por nosotros constantemente, que está vivo para siempre. Este tipo de sacerdocio transforma nuestra fe. Ya no se trata de cumplir normas, sino de vivir en relación con aquel que tiene poder eterno. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque están atrapadas en sistemas religiosos que repiten formas sin vida, sin revelación. Pero el orden de Melquisedec nos invita a una experiencia viva, real, profunda. Una espiritualidad que rompe cadenas, que libera, que sana desde la raíz. Este conocimiento debería provocar algo en nuestro interior. No es una doctrina fría, es una verdad que arde, porque si tenemos un sacerdote eterno, entonces no estamos solos, nunca. En los momentos de oscuridad, en las noches largas del alma, hay alguien que intercede por nosotros, alguien que está en el cielo clamando por nuestra victoria. No con sacrificios de animales, sino con su sangre que habla más fuerte que la de Abel. Este sacerdocio eterno nos asegura que nada nos puede separar del amor de Dios. Y esa, amigos, es una de las verdades más poderosas que la Biblia nos revela. Déjame saber en los comentarios si esta palabra te está tocando el corazón. ¿Habías comprendido antes la profundidad del sacerdocio eterno de Cristo? ¿Te habías detenido a pensar en lo que significa tener acceso directo al trono celestial sin intermediarios humanos? Escribe algo como «Jesús es mi sacerdote eterno» o «Camino bajo el orden de Melquisedec». Estas frases no solo nos animan a seguir produciendo contenido profundo, también ayudan a otros a descubrir estas verdades poderosas junto contigo. Cuando la carta a los Hebreos profundiza en la conexión entre Melquisedec y Jesucristo, no lo hace como una curiosidad teológica ni como un simple recurso literario. Lo hace porque esa conexión revela una dimensión celestial de la obra redentora de Jesús que muchas veces pasa desapercibida. Melquisedec, con toda su carga simbólica y espiritual, aparece como un espejo antiguo en el cual se refleja la verdadera identidad del Mesías. Y esto es crucial. No es Jesús quien se parece a Melquisedec, es Melquisedec quien fue enviado como una figura previa, una sombra reveladora, una representación parcial de una realidad eterna que se manifestaría plenamente en el Hijo de Dios. Esa comparación no minimiza la grandeza de Cristo, al contrario, la exalta aún más. La Escritura lo dice con claridad. Jesús no es sacerdote según la descendencia de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Eso significa que su autoridad sacerdotal viene directamente del cielo, sin necesidad de validación humana ni de estructuras religiosas terrenales. El sacerdocio eterno de Cristo no es un título simbólico, es una función activa y viva. Jesús, hoy mismo, intercede por nosotros desde el lugar santísimo celestial. Él no está inactivo, no está en espera, no es un recuerdo del pasado. Su rol como sacerdote eterno significa que hay una voz que se levanta constantemente a tu favor, que tus debilidades no lo espantan, que tus caídas no cancelan su amor. Él no ofrece sacrificios repetidos como los antiguos sacerdotes. Él ofreció uno solo, perfecto, eterno, y ese sacrificio sigue hablando. Hebreos nos muestra que mientras los sacerdotes humanos eran limitados por la muerte, Jesús permanece para siempre, y por eso puede salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios. ¿Puedes sentir el peso de esa promesa?
no es salvación parcial, no es restauración limitada, es total, plena, irrevocable. Esa es la naturaleza del sacerdocio de Cristo. Y si volvemos a mirar a Melquisedec desde esta perspectiva, entendemos por qué su aparición en la historia bíblica es tan poderosa. Él no tenía linaje, pero bendijo al patriarca Abraham. No era parte del sistema levítico, pero recibió el reconocimiento de uno de los hombres más cercanos a Dios. No ofrecía sacrificios en el templo, pero traía pan y vino, símbolos profundos que Jesús mismo usaría siglos después para revelar el nuevo pacto. Esos elementos no fueron elegidos al azar. El pan y el vino en manos de Melquisedec ya anunciaban una realidad espiritual que se concretaría en la última cena. Lo que parecía una simple hospitalidad se transformó en un acto profético. El pan y el vino representaban el cuerpo y la sangre de Cristo. En aquel momento, sin que Abraham pudiera comprenderlo del todo, se estaba sembrando una semilla que florecería en el Calvario. Y ahora, con todos estos elementos sobre la mesa, podemos ver con más claridad que Melquisedec fue más que un hombre. Fue una señal, una manifestación. Algunos se preguntan si fue una aparición angelical. Otros incluso sostienen que pudo haber sido una teofanía, una manifestación del mismo Cristo antes de su encarnación. Aunque la Biblia no lo afirma de forma literal, lo que sí sabemos es que su figura es tan singular, tan desconectada de las estructuras humanas, que no puede ser encasillada. Dios no nos dio todos los detalles sobre Melquisedec, porque su mensaje no está en su historia personal, sino en lo que él representa. Un acceso directo a Dios sin intermediarios humanos, una justicia que no depende de esfuerzos religiosos, una paz que no se puede fabricar con leyes, una bendición que desciende desde lo alto. Este entendimiento cambia por completo nuestra relación con la fe. Ya no se trata de pertenecer a una estructura religiosa, ni de acumular méritos. Se trata de saber a quién pertenecemos y por quién somos representados delante del Padre. El orden de Melquisedec no está limitado por el templo, por las reglas humanas, ni por la fragilidad de los sacerdotes terrenales. Es un orden celestial, eterno, puro. Y lo más impactante es que tú y yo, al recibir a Cristo, entramos en ese orden. Somos parte de ese pacto. Somos cubiertos por ese sacerdocio. No hay barreras, no hay culpa que no pueda ser lavada. No hay distancia entre el cielo y tu corazón que Jesús no pueda cruzar. Dime algo desde lo más profundo de tu espíritu. ¿Habías sentido alguna vez que este tema tenía tanto poder espiritual? ¿Te habías detenido a pensar en la grandeza del sacerdocio de Jesús desde esta perspectiva? Si esto te está ayudando, déjalo en los comentarios. Puedes escribir: Jesús es mi sacerdote eterno, o simplemente: gracias por tu sangre, Señor. Tus palabras importan, nos animan, nos fortalecen y sobre todo hacen que más personas lleguen a este mensaje de verdad que transforma. A medida que profundizamos en la figura de Melquisedec, las interpretaciones comienzan a diversificarse y a encender debates que han durado siglos. ¿Quién era realmente este rey sacerdote que aparece de la nada, sin genealogía, sin linaje, sin historia previa ni continuación aparente? Una de las teorías más extendidas entre estudiosos y teólogos es que Melquisedec podría haber sido un ángel manifestado en forma humana, enviado para cumplir un propósito específico en el plan divino. Otros sostienen que era un hombre justo, un rey cananeo que adoraba al verdadero Dios en una época donde la idolatría era la norma. Pero existe una tercera línea de pensamiento, mucho más profunda y misteriosa, que lo vincula directamente con una manifestación divina, una teofanía, es decir, una aparición del propio Hijo de Dios antes de encarnarse como Jesús. Esta teoría, aunque no afirmada de manera explícita en las Escrituras, toma fuerza por la forma en que el libro de Hebreos lo describe.
sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, pero que, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Acaso no es esa descripción demasiado precisa para ser una simple figura humana? Y lo más impactante es que esa semejanza no es accidental. Dios no deja cabos sueltos en su palabra. Cada detalle, cada nombre, cada aparición tiene un propósito eterno. Melquisedec no solo aparece para bendecir a Abraham, aparece para representar una realidad celestial que el mundo aún no comprendía. Si fue o no una manifestación directa de Cristo, quizá lo sepamos algún día con claridad. Pero lo que ya podemos afirmar es que su existencia apunta a una verdad mayor. Dios estaba preparando el corazón de la humanidad para recibir un sacerdocio eterno, puro, fuera del sistema religioso humano, un acceso limpio y directo al Creador. Y tú y yo estamos siendo invitados a entrar en esa revelación, no como observadores, sino como parte viva del nuevo pacto. En este punto, no podemos ignorar la profundidad del momento en que Melquisedec bendice a Abraham. Esa escena va mucho más allá de una acción ceremonial. Abraham, el padre de la fe, venía de una batalla espiritual y física, y es en ese contexto que recibe una bendición que no proviene de un profeta ni de un ángel, sino de un sacerdote del Dios Altísimo. El texto bíblico no nos da muchos detalles de lo que Abraham sintió, pero su reacción lo dice todo. Ofrece el diezmo de todo. Eso solo puede venir de un reconocimiento espiritual, de una honra genuina. La bendición de Melquisedec no fue simplemente palabras bonitas o deseos de prosperidad. Fue una transferencia espiritual, un acto de autoridad que tuvo repercusiones eternas. Es como si, en ese instante, el cielo tocara la tierra y sellara un pacto invisible que llegaría hasta nosotros a través de Cristo. Ese encuentro entre Abraham y Melquisedec revela que la autoridad espiritual no depende de títulos humanos, ni de estructuras religiosas, ni siquiera de apariencias. Depende de la unción, de la conexión directa con Dios. Y cuando Abraham lo reconoce, algo poderoso se activa. No solo recibe una bendición, sino que entra en una dimensión de fe que lo llevará a convertirse en el portador de la promesa. Piensa en esto. La bendición no vino de un sistema humano, sino de una figura celestial. Eso nos dice mucho sobre cómo Dios opera. Él puede usar caminos inesperados, personas fuera del círculo tradicional, para liberar su gloria. Y muchas veces, por no reconocer a quienes Él levanta, perdemos bendiciones que estaban destinadas a nosotros. Por eso es tan importante tener sensibilidad espiritual, discernimiento y humildad para honrar lo que viene del cielo, aunque no encaje en nuestras estructuras. Cuando miramos a Melquisedec desde esta perspectiva, entendemos por qué su sacerdocio representa una revelación superior a la ley mosaica. El sacerdocio levítico fue necesario, pero temporal. Estaba basado en reglas, sacrificios constantes, ritos exteriores. Cumplía una función de preparación, de revelación del pecado, pero no podía perfeccionar al ser humano. No podía limpiar la conciencia ni cambiar el corazón. El orden de Melquisedec, en cambio, no está basado en reglas humanas, sino en un poder de vida indestructible. Por eso Jesús, siendo de la tribu de Judá, no de Leví, pudo convertirse en sumo sacerdote, porque su autoridad no venía de la tierra, sino del cielo. Su sacrificio no fue repetido, sino perfecto. Y su intercesión no es temporal, sino eterna. Hoy vivimos bajo esa nueva realidad. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No necesitamos templos físicos para encontrarnos con Dios, porque Él habita dentro de nosotros. Y ese acceso libre, limpio y poderoso lo tenemos gracias a este sacerdocio superior, eterno, inquebrantable. ¿Puedes ver lo transformador que es esto?
Puedes sentir cómo el Espíritu te está revelando verdades que estaban ocultas a simple vista. Si esto está tocando tu vida, escríbelo en los comentarios. Puedes decir algo como: yo recibo la bendición del sacerdote eterno, o camino en la revelación del orden de Melquisedec. Tu voz, tu fe y tu participación hacen que esta comunidad crezca y que más personas reciban esta verdad que el mundo necesita urgentemente. Uno de los momentos más simbólicos e impactantes en la breve aparición de Melquisedec en las Escrituras es cuando él sale al encuentro de Abraham trayendo pan y vino. A primera vista, puede parecer un simple gesto de hospitalidad o un acto común en medio de una cultura ancestral donde compartir alimentos era parte del protocolo de respeto. Pero si miramos con ojos espirituales, con discernimiento guiado por el Espíritu Santo, comprenderemos que nada en ese momento fue casual. El pan y el vino no eran cualquier alimento. Eran símbolos proféticos, señales del cielo que anunciaban un pacto que aún no había sido revelado por completo, pero que estaba por manifestarse en plenitud siglos más tarde en la persona de Jesucristo. Melquisedec no solo bendice a Abraham verbalmente, sino que lo alimenta espiritualmente. El pan representa el cuerpo que sería entregado, y el vino, la sangre que sería derramada por la humanidad entera. Ese mismo pan y ese mismo vino volverán a aparecer en las manos de Jesús en la última cena, cuando Él instituye la nueva alianza con sus discípulos. ¿Cómo no ver aquí una conexión divina entre estos dos momentos? Melquisedec se convierte en un anticipo vivo de Cristo, y su acto con Abraham es una muestra temprana del sacrificio redentor que vendría. En ese pan y ese vino hay algo más que alimento. Hay pacto, hay redención, hay revelación. Es como si Dios, por medio de Melquisedec, hubiese puesto una marca invisible sobre Abraham, una promesa silenciosa de que la redención total vendría no por obras, sino por gracia. Y esto nos lleva a una verdad que cambia vidas. La existencia misma de Melquisedec, su ministerio tan corto en las Escrituras pero tan profundo, nos muestra que el acceso a Dios no depende de linajes humanos, ni de templos hechos por manos de hombres, ni de títulos religiosos. Lo que revela su presencia es que siempre ha habido un camino directo entre el cielo y el corazón del hombre. Y ese camino no es otro que Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, el único intermediario verdadero entre Dios y los hombres. Cuando aceptamos a Jesús, entramos en esa dimensión espiritual que fue revelada en la figura de Melquisedec. Ya no estamos sujetos a un sistema de sacrificios repetitivos, ya no vivimos bajo el peso de la culpa, sino en la libertad gloriosa que viene por medio del nuevo pacto. Si Melquisedec bendijo a Abraham, entonces, ¿qué nos impide recibir también esa bendición hoy? El sacerdocio eterno de Cristo está activo, vivo, intercediendo por ti ahora mismo. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán lejos te sientas de Dios. Su gracia, representada en ese pan y ese vino, está disponible. Su perdón no tiene condiciones humanas, solo se requiere un corazón abierto. Él ya lo hizo todo, y ese sacerdocio eterno no es solo para el cielo. Es para tu vida diaria, para tus luchas, para tus batallas interiores, para tus decisiones. Cristo no se sienta a observarte desde lejos. Él actúa, guía, consuela, fortalece. Melquisedec fue la sombra, pero Cristo es la plenitud. El Rey de Justicia y el Rey de Paz no son dos figuras separadas, son una sola persona, Jesús, el Hijo de Dios. Y es aquí donde llegamos a la revelación más profunda. La existencia de Melquisedec revela que el acceso directo a Dios siempre estuvo disponible para aquellos que lo buscan en espíritu y verdad. Él fue una pista colocada por el propio Creador, una evidencia de que el plan de redención no fue improvisado, sino diseñado desde el principio.
Su presencia breve en la narrativa bíblica es suficiente para derrumbar sistemas religiosos humanos y abrir un camino eterno hacia lo divino. Hoy tú y yo somos invitados a caminar bajo esa misma autoridad, bajo esa misma gracia, bajo ese mismo amor eterno. No estamos solos, no estamos perdidos. Hay un sacerdote que nos representa, hay una bendición que nos alcanza, hay un pan y un vino que nos fortalecen. Si tú llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu de Dios ha estado tocando tu corazón a lo largo de cada palabra. Y queremos saber cómo este video habló contigo, cómo esta revelación sobre Melquisedec impactó tu alma. Comenta aquí abajo: yo sentí la voz de Dios en este video. Y si puedes, comparte con nosotros lo que esta palabra encendió dentro de ti. Tu testimonio puede ser la chispa que despierte la fe de alguien más. Además, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos como este, que no solo informan, sino que transforman vidas. Dale me gusta a este video para ayudarnos a llevar esta verdad a más corazones, y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Estamos en una misión y tú eres parte de ella. Y por supuesto, quédate hasta el final y haz clic en el próximo video que ya está en la pantalla, porque lo que viene a continuación te llevará aún más profundo en los misterios de Dios. Que el Señor bendiga tu vida poderosamente. Amén.